Me traicionaron, no por enemigos, sino por mi propia sangre. Me arrebataron todo, mi identidad, mi libertad y el futuro que creía tener. Fui lanzado a un pozo, vendido como esclavo y olvidado en una prisión donde pensé que mi historia había terminado. Pero lo que yo no sabía es que en medio de todo ese dolor, Dios ya estaba escribiendo algo mucho más grande de lo que podía entender. Mi nombre es José, y esta no es solo una historia de sufrimiento. Es la prueba de que el propósito de Dios siempre es más fuerte que cualquier traición. Mi nombre es José, y desde muy joven supe que mi vida no sería normal. No porque yo lo buscara, sino porque Dios comenzó a mostrarme cosas que nadie más podía ver. Sueños, visiones, momentos donde el futuro parecía hablarme directamente. Veía a mis hermanos inclinarse ante mí. Veía a mi familia reconocer algo que aún no existía. Y aunque para mí era una promesa, para ellos se convirtió en una amenaza, porque hay algo que aprendí demasiado pronto. No todos celebran lo que Dios ha puesto dentro de ti. Cada palabra que compartía, cada sueño que contaba, encendía más el rechazo, más el odio, más la distancia, hasta que llegó el día que marcó mi destino para siempre. Mi padre me envió a buscarlos, sin saber que ese viaje no era solo un encargo, era el comienzo de mi proceso. Cuando me vieron a lo lejos, no corrieron hacia mí, se detuvieron, sus miradas cambiaron, y en ese momento entendí que algo no estaba bien, pero ya era tarde. Me arrancaron la túnica, esa túnica que representaba el amor de mi padre, la identidad que yo llevaba, y al quitármela, sentí como si también me arrancaran quien yo era, y sin decir una palabra más, me lanzaron a un pozo profundo, oscuro, silencioso, donde mis gritos no cambiaban nada, donde mis lágrimas no ablandaban sus corazones, y mientras yo intentaba entender por qué, ellos tomaron una decisión aún más dura: venderme. Fui entregado, cambiado por dinero, como si mi vida no tuviera valor, como si mi existencia fuera desechable. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió, porque no fueron extraños, fueron mis hermanos, mi propia sangre. Pero lo que yo no sabía, lo que no podía ver desde ese pozo, es que ese no era el final, era el comienzo de algo que Dios ya había escrito. Llegué a Egipto sin nada, sin familia, sin libertad, sin futuro. Pero había algo que ellos no pudieron quitarme: la presencia de Dios. Porque aunque todo a mi alrededor cambió, Dios no cambió. Y fue en medio de la esclavitud donde entendí algo que transformó mi vida. El favor de Dios no depende de tu posición, depende de su presencia contigo. Comencé a servir en la casa de Potifar, y todo lo que hacía prosperaba, no porque yo fuera perfecto, sino porque Dios estaba conmigo. Y poco a poco fui ganando confianza, responsabilidad, posición, hasta que llegó la prueba que revela lo que realmente hay dentro de ti: la tentación. Día tras día, fui presionado, buscado, provocado, y cada momento era una batalla interna, no solo contra el deseo, sino contra la posibilidad de perderlo todo. Pero dentro de mí había algo más fuerte, una convicción, una voz que me decía: no vale la pena perder tu propósito por un momento. Y decidí huir. Pero hacer lo correcto no evitó el problema, lo intensificó. Fui acusado falsamente, mi nombre fue manchado, mi historia fue distorsionada, y terminé en prisión. Otra vez en un lugar que no entendía, otra vez en la oscuridad, otra vez en el silencio. Pero incluso allí, Dios seguía conmigo, y aunque estaba encerrado, mi propósito no lo estaba. Comencé a interpretar sueños, a ayudar a otros,
a hacer lo correcto aun cuando nadie me veía. Y en medio de ese proceso hice una petición simple: no te olvides de mí. Pero me olvidaron. Y ese olvido, ese silencio, ese tiempo donde nada parecía avanzar, fue una de las pruebas más difíciles, porque ahí es donde muchos se rinden. Pero ahí fue donde yo aprendí que aunque nadie te recuerde, Dios nunca se olvida de ti. Pasaron los años y cuando todo parecía igual, en un solo día, todo cambió. Fui sacado de la prisión, limpiado, preparado, llevado ante Faraón, el hombre más poderoso de Egipto, y en ese momento entendí que cada lágrima, cada injusticia, cada proceso, no había sido en vano. Faraón tenía sueños que nadie podía interpretar, y cuando escuché esos sueños, supe que no era yo. Era Dios quien daría la respuesta, y hablé con seguridad, no desde mi capacidad, sino desde la certeza de que Dios estaba conmigo. Le dije lo que vendría: abundancia, y luego escasez, preparación, y luego necesidad. Y en un momento que solo Dios puede crear, mi historia cambió completamente. Pasé de ser un prisionero olvidado a gobernador de Egipto. En un solo día, Dios hizo lo que años de proceso estaban preparando. Pero no era solo un ascenso, era una asignación, porque ahora mi vida no era solo para mí, era para salvar vidas, para sostener naciones, para cumplir un propósito mucho más grande que mi dolor. Y entonces llegó el momento que nunca imaginé. El pasado volvió, en forma de necesidad, en forma de hambre, en forma de mis propios hermanos. Los vi y los reconocí de inmediato. Ellos no sabían quién era yo, pero yo sí sabía quiénes eran ellos, y en ese instante tuve en mis manos algo muy peligroso: el poder de vengarme. Podía hacerlos pagar, podía devolverles el dolor, podía cerrar mi historia con justicia humana. Pero en medio de todo, algo había cambiado dentro de mí, y entre ellos estaba él, mi hermano menor, Benjamín, el hijo de mi misma madre, la única parte de mi pasado que no había sido tocada por la traición, y al verlo, algo dentro de mí se quebró. Probé sus corazones, observé sus acciones, y entendí que ya no eran los mismos. Y entonces llegó el momento. Ya no pude contener más lo que llevaba dentro. Lloré, me quebré, y dije: yo soy José. El silencio llenó el lugar. El miedo se apoderó de ellos. Esperaban juicio, esperaban castigo, pero lo que recibieron fue algo que solo Dios puede producir: perdón. Y les dije las palabras que definieron toda mi historia. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo usó para bien. En ese momento entendí todo: el pozo, la esclavitud, la prisión, el proceso. No eran errores, eran el camino. Perdoné, restauré, abracé y reuní lo que había sido roto, porque el propósito de Dios siempre es más grande que el dolor que vivimos. Después de todo lo que viví, después del pozo, la esclavitud, la prisión y la restauración, entendí que mi historia no terminaba en el perdón, sino en lo que vendría después, porque el verdadero propósito de Dios no es solo levantarte, es usar tu vida para impactar a otros. Y fue entonces cuando comprendí que cada proceso que atravesé no solo me estaba formando a mí, estaba preparando el camino para algo mucho más grande que mi propia historia. Mi familia ahora estaba a salvo, mi padre había sido restaurado a mi lado, y aquello que un día fue dolor se había convertido en unidad. Pero dentro de mí había una convicción más profunda. Sabía que Dios no solo estaba obrando en mi presente, sino también en el futuro de todo un pueblo, porque las decisiones que tomamos en los momentos difíciles no solo afectan nuestro hoy, también construyen lo que vendrá después.
y aunque tenía poder, autoridad y reconocimiento, nunca olvidé de dónde Dios me sacó. Nunca olvidé el pozo, nunca olvidé la prisión, porque fueron esos lugares los que formaron mi carácter, los que me enseñaron a depender de Dios cuando no tenía nada más, y entendí que el mayor peligro no era perderlo todo, era olvidarme de Dios cuando lo tenía todo. El tiempo siguió avanzando, los años pasaron, y un día comprendí que mi historia no era solo acerca de sobrevivir, era acerca de confiar en que Dios cumple lo que promete, incluso cuando no lo vemos inmediatamente, porque así como Dios me llevó a mí a través de cada proceso, también estaba guiando el destino de todo un pueblo, preparando un futuro que aún no se había revelado completamente. Y si algo puedo dejar como legado, es esto: que no importa cuán difícil sea el camino, no importa cuántas veces sientas que todo se rompió, Dios sigue siendo fiel. Él sigue cumpliendo sus promesas y Él sigue escribiendo historias que terminan en propósito, porque al final entendí que mi vida nunca estuvo fuera de sus manos y que cada paso, incluso los más dolorosos, siempre estuvieron dentro de su plan perfecto. Y si hoy estás escuchando mi historia, quiero que entiendas algo. Si estás en el pozo, si estás en el proceso, si estás en el silencio, Dios no ha terminado contigo, porque el mismo Dios que tomó cada parte rota de mi vida y la convirtió en propósito, también puede hacerlo contigo. Así que si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete ahora mismo, porque este canal puede ser la voz que necesitas en el momento exacto, y escribe en los comentarios: Dios no ha terminado conmigo, porque tu historia apenas está comenzando.